la asociación, inicialmente como la artritis reumatoide, pero posteriormente, ya sea en el año 1970 y 79, los europeos y estadounidenses describieron la asociación con un gen. Este gen es el HLA-B27 que ustedes ya explicaron. Además, conforme pasó el tiempo, se fue ya evaluando la terapéutica, ya viendo algunos factores asociados a esta enfermedad, que era el necrosis, de factor de necrosis tumoral, y el tratamiento va justamente en relación a inhibir o evitar que este esté activo. Se hicieron, como siempre, estudios post-mortem para ver las descripciones radiográficas en el año 1930. Y bueno, hay una asociación pues de la Segunda Guerra Mundial donde hacían pues, como decir, investigaciones y cosas, ¿no? Y ahí se formularon ya los criterios diagnósticos, más o menos. Ya se fue viendo cómo era la presentación hereditaria de esta patología, y en el año 60 se tienen ya los criterios de diagnóstico. En el año 1974 se da el concepto de espondiloartritis, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que hay que más que todo una relación con la espondilitis anquilosante, y además existen otras afecciones que también estarían afectándose, ¿no? Y actualmente la clasifican pues como un compromiso axial de la columna, la caja torácica, con algunas presentaciones a nivel periférico que van a afectar las extremidades. En el Perú, en el siglo XX, se dio importancia y reconocimiento a esta patología. Y tenemos aquí un colega que es el doctor Juan Angulo Solimano, que en su tesis doctoral nos habla del síndrome de Reiter, evaluando 35 pacientes, y de los cuales 13 tenían el HLA-B27. Entonces vemos que encontró pacientes que tenían este haplotipo, ¿no? HLA-B27. Y estudios también se realizaron en aborígenes peruanos, donde se encuentran solo a uno con HLA-B27 en 90 aborígenes, en un estudio realizado en el año 1987 por la doctora Alarcón, ¿no? Que encuentra pues casos también positivos de HLA-B27 en el año 1987. Entonces, existe pues en nuestra raza el HLA-B27, pero bueno, esta patología no es tan frecuente, ¿no?, en nuestra población. Alfaro es otro doctor que trabajaba en el Hospital Almenara, también diagnosticó, ¿no?, la prevalencia del HLA-B27 en espondilitis anquilosante con pacientes de control sano mestizo peruano. Se encontró una positividad de un 28.5% para los pacientes con espondilitis anquilosante en relación a un 6.67% para los controles. Y dos estudios recientes nos dicen que la espondilitis anquilosante con pamidonato e infliximab realizados en el Hospital Edgardo Rebagliati se encuentran con una positividad de un HLA-B27 entre 29 y un 33% de estos pacientes. Viendo el estudio genético que se ha hecho en estos, ¿no? Bueno, en la ciudad de Puno no tenemos casos muy frecuentes de compromiso a nivel de axial. No tenemos estadística, y bueno, sabemos que estos estudios genéticos son bastante caros, y la población también con la cual nosotros contamos es una población mestiza, no todos somos mestizos, por lo tanto tenemos diferentes razas, y el estudio tendría que hacerse pues en una población virgen, ¿no? Un lugar, buscar una población a nivel del Perú que no haya tenido como se migración, ¿no?, de otros lugares, cosa que es muy difícil encontrar, ¿no?, en la actualidad. Bueno, entonces esta enfermedad, la espondiloartropatía o espondiloartritis,
son varias enfermedades reumáticas, ¿no? Que tienen características genéticas, patogénicas y radiológicas, y que las van a identificar a la vez la diferencia claramente en un proceso osteoarticular inflamatorio. Entonces, son varias enfermedades que comparten específicas lesiones a nivel axial, que todas no tienen un factor reumatoide positivo, por lo tanto son factor reumatoide negativo y tienen un otro origen, se podría decir. Entonces, hay una inflamación que es básicamente a nivel del esqueleto. ¿Qué articulación es la afectada? La articulación sacroiliaca. Tenemos lesiones entésicas, periféricas, compromiso periarticular y manifestaciones extraarticulares como compromisos oculares, que es la uveitis anterior, lesiones mucocutáneas, fibrosis pulmonar, etc. Entonces, hay diferentes compromisos, por lo tanto, esta inflamación básicamente va a afectar a la sacroiliaca. Es una afección oligoarticular que básicamente tiene mayor predominio a nivel de miembros inferiores y otros tejidos extraarticulares. Genéticamente se vincula, nuevamente repetimos, al alelo del complejo mayor de histocompatibilidad HLA-B27 y el factor reumatoide negativo. Entonces, vamos a decirle por eso el término de espondiloartropatías seronegativas en relación a que no tenga un factor reumatoide positivo. Se encuentra la entesitis como un compromiso en las articulaciones donde va a haber inflamación, erosión y formación de sindesmofitos o espolones. Nosotros, no sé si ustedes habrán escuchado mucho de los espolones, básicamente a nivel de calcáneo, donde es una patología frecuente, pero si esta va asociada a entesitis, inflamación y erosión, estaríamos en este grupo de patologías, cosa que no es muy frecuente. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad tiene una prevalencia en una población caucásica del 1.9%, ¿no? Y esto va a ser variado de acuerdo a las etnias. En cuanto a también hay algunos casos en los cuales la presencia de este HL27 es variable, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos, en diferentes poblaciones puede que sí haya o que no. Esta prevalencia es mayor en la población europea que en la caucásica americana. En estos cuadros o tablas vemos la asociación del HLA-B27 con algunas patologías, ¿no? Pues vemos aquí, ¿no? El porcentaje mayor, la espondioartropatías, la anquilosante es 90% asociado a la HLA-27 en relación a las otras, ¿no? Como un 50% de psoriasis y los caucásicos tienen un 5 a 8%. Hay varios trabajos al respecto, ¿no? Estos son antiguos, donde vemos estos compromisos del HLA-27, pero tenemos otros más recientes que también más o menos guardan esa relación. Y la distribución en el Perú, ¿no? En el país. En el año 2000 se evaluaron también el HLB27, donde vemos, ¿no? La frecuencia baja, ¿no? En 1.35% en relación al HLA-B27. Entonces, esto nos muestra que no es frecuente, ¿no? La prevalencia también de esta enfermedad reumática y la discapacidad en una comunidad urbano marginal, resultado del estudio COPCOR en el Perú, esto realizado en el Hospital Guillermo Almenara, donde no se tiene recursos para evaluar aspectos epidemiológicos de manera usual. Dice, ese tipo de modelo nos permite trasladar los resultados de una población determinada. En este caso fue una población urbano marginal del este de Lima, en Cieneguilla específicamente. Y ahí encuentran, miren, ¿no? Dentro de las enfermedades más frecuentes tenemos la osteoartritis, encabezando, ¿no? Las lesiones, ¿no? La espondiloartropatía
anquilosantes en un 0.05%. Entonces, se cumple que a menos frecuencia de B27 en la población, menor frecuencia de ese tipo de enfermedad. O sea, cerca del 30% de la población del Perú tiene HLA-B27, a diferencia, por ejemplo, de Europa, donde tiene un 90%. Entonces, con ese trabajo del COPCOR que hicieron en ese año en el Hospital Guillermo Almenara, pues ratifican, ¿no?, que el porcentaje de esta patología es bastante bajo en relación a la artritis, a otros, ¿no?, fibromialgia, artritis reumatoide, etcétera. Entonces, vemos la baja, ¿no? La patogenia, ustedes ya lo han expuesto, considero que vamos a pasarlo esto rápidamente. Hay un componente genético, teorías peptidoartritogénicas, el mismetismo molecular, que sería la iniciación de esta patología, siempre y cuando pues existe ese componente genético que va desde un 80-90% para las dos teorías mencionadas, ¿no? La etiopatogenia, la causa no se conoce, pero este gen estaría en un 90%, y las tres hipótesis mencionadas de péptidos artritogénitos, cadenas pesadas libres y proteínas sin el cambiado correcto. La etiopatogenia, el rol de la patogénica alterada de las respuestas inmunes innatas, y se desconoce la célula que la va a producir, en forma actúa y cuáles son las células blanco en relación al TNF. La hipótesis del péptido artritogénico también nos dice que hay una infección, una bacteria que produce un péptido que se presenta en el contexto del HLA-B27 a los linfocitos T citotóxicos, lo que va a dar resultado pues a una respuesta. Esta respuesta es, estos linfocitos responden en tal caso a través de una reacción cruzada con un péptido estructuralmente similar derivado del tejido sinovial o espinal, el cual se también presentado en el contexto del HLA-B27. Vamos a pasar esta parte que ya han expuesto, ¿no?, en relación a las hipótesis, los agentes microbiológicos, las infecciones que están relacionadas y la hipótesis pues de la patogénesis de esta patología es básicamente por una propiedad bioquímica intrínseca de los residuos cisteína del bolsillo beta del HLA-B27. Su clasificación. La clasificación ha variado bastante en estos últimos años en relación a la clasificación que se conocía anteriormente, ¿no? Pero básicamente esa espondilotropatía va a afectar, ¿no?, en diferentes, tiene diferentes tipos, ¿no? Y cada una tiene una especificación, ¿no?, es donde va a tener la acción. Tenemos la sacroileitis como causa primordial o presente, ¿no?, tanto en la amponitis anquilosante o la juvenil o la que tiene compromiso intestinal o la que sea reactiva o la psoriásica. Esta sacroileitis es una de las afecciones más frecuentes, ¿no? Y bueno, en relación a las clasificaciones, tenemos la clasificación de ASAS en relación a las imágenes, ¿no?, de resonancia magnética. Tenemos diferentes criterios de clasificación, los criterios de New York, ¿no?, que se han modificado, que básicamente actualmente se ve el compromiso axial de esta patología. Tenemos criterios que nos van a mencionar lo que es el compromiso axial versus el compromiso periférico. Y la clínica, los parámetros que nosotros tenemos que tener presente en todas estas patologías es el dolor. Ese dolor que se va a ubicar en la zona lumbar, en la zona axial, que tiene un inicio de edad menor de 40 años, ¿no?, que es de forma insidiosa, que si uno hace una evaluación es un dolor inflamatorio que mejora con la actividad física, no mejora el reposo, es más frecuente en las personas en la noche. Y bueno, esto es lo que nos va a dar mayor sensibilidad en un 77% en relación a la especificidad. Los criterios de dolor lumbar en adultos jóvenes. ¿Qué van a decir los jóvenes?
tienen una rigidez. Esa dureza, duración de dolor que es mayor a 30 minutos, que mejora con el ejercicio, no con el reposo, despertado debido a un dolor lumbar solo durante la noche, la segunda mitad de la noche, y bueno, la región sacroiliaca como dolor alternante glúteo. Estos 4 aspectos no han cambiado hasta la fecha. Esto se usa y tenemos que tenerlo presente para nosotros estar con las orejas paradas y pensar que estamos frente a esta patología. Definitivamente, ¿cuál es el compromiso mayor? La sacroiliaca. La articulación puede tener compromiso bilateral, unilateral, ¿no? Compromiso articular, que es una mono o oligoartritis y que es asimétrica. Ojo, muy diferente a la R, que es simétrica. En este caso es asimétrica. Dolor en miembros inferiores que van a ir haciendo limitación a nivel de la actividad. Posteriormente vamos a evaluar cada una de las enfermedades. Estamos hablando ahorita en general, ¿no? Entonces vemos aquí compromisos oculares mencionados, entesitis, el marcador genético y las lesiones cutáneas cuando hablamos de psoriasis y artritis reactivas. El compromiso de las común para todas es el axial, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que factores genéticos, el mimetismo molecular, lesiones que no se conocen, adherencia de moléculas quimoquinas, bueno, la psoriasis, la uveitis, sacroileitis, compromiso periférico, entesitis, compromiso digestivo asociada con razón a las entesitis. Una radiografía es importante, obviamente que sí. ¿Qué vamos a ver? En una radiografía lo que vamos a ver nosotros, disminución de la concavidad anterior, se vuelve medias cuadradas, ¿no? La vértebra. Y se evalúa en la tercera y cuarta vértebra, cuarta vértebra, ¿no? Vemos también un sindesmofito, que es, aquí vemos una línea que se ve no tan claramente, pero sí. Esa línea blanca, que es un sindesmofito, que se ve en el ángulo, ¿no?, aquí. Formación ya más evidente en la tercera imagen, que ya es un sindesmofito, también, pero un poquito más, digamos, evidente. Y aquí tenemos la pérdida del ángulo anterior. Entonces, viendo esa radiografía, vemos que estas imágenes están yéndose a ¿qué? A que se van a fusionar las arterias como una caña de bambú. La resonancia magnética también es una herramienta muy útil y anteriormente, pues, no sé, no era tan necesaria, pero actualmente es muy necesaria para hacer ese tipo de evaluación y diagnóstico, donde vamos a encontrar, pues, ¿no?, los discos intervertebrales deshidratados, ¿no?, las secuencias que se ven en estas imágenes, donde vamos a ver que se vuelve líquido blanquecino, como oscuro. Estas áreas blanquecinas o hiperseñales en esta secuencia nos está indicando que hay un proceso inflamatorio en la zona de inserción de los ligamentos. Y aquí vamos viendo, ¿no? En esta partecita, ustedes no sé si llegan a ver, hay una zona blanquecina donde me está informando ahí que ya se está produciendo un proceso inflamatorio de los ligamentos. Y si vemos este signo de Romanus aquí, ¿no?, es una presencia de hiperseñal en la zona de inserción de los ligamentos anteriores de la columna. Ven aquí la imagen, ¿no? Y aquí también vemos, ¿no?, vemos que hay una zona de hiperseñal importante que compromete la mitad del cuerpo vertebral. Acá se nota, ¿no? Acá miren acá cómo se nota. Y esta imagen es un paciente que presenta la patología y a la cual se dio tratamiento, ¿no?, de anti-TNF, y vemos cómo en esta imagen mejora, ¿no? Entonces, para ver ya un signo que ha ido mejorando, ¿no?, en el signo de Romanus. Un paciente que no está tratado y aquí a un paciente que está tratado. Bueno, la evaluación del paciente tiene que darse, pues, en la forma clínica, una exploración física, una aprobación analítica, radiográfica y los índices de actividad. Cada uno tiene sus cuadros, tiene su forma de evaluar, que,
nos van a ayudar a poder diagnosticar, tratar, ver el tratamiento, cómo va. El resumen, vemos en este cuadrito, es un cuadro comparativo en relación a las patologías frecuentes como la espondilitis anquilosante, la enfermedad reactiva, la artritis psoriásica, la enteropática y la juvenil. En edad, siempre personas jóvenes en la espondilitis anquilosante. Y la juvenil, obviamente, es a los 18 años. En relación a sexo, más frecuente en varones, 3-1, ¿no? A diferencia de las psoriasis que son iguales con la enteropática y la juvenil predomina en hombres. El inicio es insidioso en el caso de la artropatía, artritis espondilitis anquilosante, y así que más que todo agudo en una reactiva, variable en las otras, insidioso y variable. El compromiso axial está en los tres, pero más en la espondilitis anquilosante y en las artropatías reactivas. Sacroileitis. Sacroileitis, la diferencia es que es simétrica en la espondilitis anquilosante y asimétrica en la reactiva, la psoriásica, también en la enteropática es simétrica y en la juvenil es variable. Compromiso ocular es de un 25 a 30% en la anquilosante, común en las reactivas y es un 20% en la juvenil, pero muy raro en la psoriásica y en la enteropática. El compromiso cardiovascular en la anquilosante y en la reactiva son 10%, pero muy raro en los demás casos. Piel y faneras, compromiso al 100% en la psoriasis, eso sí, es lo más frecuente. Y la asociación con bacterias no se conoce en las anquilosantes, sí es en la reactiva y aquí tenemos el famoso mimetismo molecular desconocido en los otros tipos. Entonces, vemos las características tanto de la espondilitis anquilosante en relación a la compromiso axial, artritis reactivas, un 90%, la inflamación gastrointestinal, que es común en la reactiva, compromiso cutáneo, compromiso geniturinario, compromiso ocular, ¿no? Espondilitis anquilosante, compromiso cardíaco, edad de comienzo, jóvenes, ¿no? Hasta los 40 años y más pequeños en la juvenil, el sexo, ya hemos visto, el tipo de comienzo, los agentes infecciosos y la prevalencia. HLA-B27 está presente en los tres, más en espondilitis anquilosante. Entonces vamos a iniciar con la exposición de la espondilitis anquilosante. Hemos visto un panorama de cada una, ¿no? Entonces vamos a ver. La espondilitis anquilosante se caracteriza porque es básicamente el compromiso axial, compromiso de ambas sacroiliacas con compromisos extraarticulares. Y tiene pues ese nombre porque se expone anquilosis, viene de fusión, de unión. Entonces es una unión o una anquilosis o una lesión a nivel de la vértebra que se va a juntar o se va a fusionar. Es una enfermedad autoinmune, progresiva, sistémica, inflamatoria, afectando, además de la columna, las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Y esta enfermedad pues va avanzando progresivamente, anquilosando, asociado al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27 y en antecedentes ya hemos mencionado todos los anteriores, ¿no? De donde encontrábamos casos en la edad precolombina. En relación al hombre y mujer, la relación es 6-1. La edad de comienzo, 15 a 30 años, ¿no? 2% de la población con HLA-B27 positivo padecerán, ¿no?, esta enfermedad, y el 90% de los que tienen están asociados a la HLA-B27 y hay otros también como el HLA-B60, que es otro subtipo que también está presente. En relación a la prevalencia de esta enfermedad, a nivel del donde más frecuente, más común en los caucásicos, en adultos jóvenes, ¿no? De 20 a 30 años. ¿Tiene una tríada? Sí. Un medio ambiente óptimo con climas y regiones geográficas, con el gen presente y un huésped. Este huésped que tiene una edad joven, que es mayormente varón, y está pues en una edad de 20 a 30 años. Trabajos a nivel mundial, vemos que en qué razas, ¿no? Más frecuente, ¿no?
finlandeses, escandinavos, los gitanos españoles, como que tuvieran más predisposición o frecuencia. En la prevalencia vemos en Estados Unidos de 1 a 1,5%, Noruega de 1 hasta 4%, los indios de AIDA tenemos 6,1% y la prevalencia del HLV-27 es más frecuente, pues también en la patología. La asociación, esta enfermedad, pues con el HLV-27, si bien está presente, no es del todo clara, ¿no? Y tenemos pues también estos cuadritos que ya hemos expuesto hace un rato, donde vemos el estudio COPCOR, cómo se encuentra en la población peruana. Las manifestaciones clínicas varían, ¿no? Es un curso variable, donde hay periodos donde se exacerba y otros periodos donde se remite espontáneamente. Puede en el tiempo de llegar al diagnóstico, nosotros podemos diagnosticar cualquier otra patología y no hacer un diagnóstico efectivo y demorarnos en hacerlo hasta un 5 a 10%. ¿Qué nos refiere el paciente? Dolor en la columna, rigidez, ¿no? Mejora con la actividad, no con el reposo. Pacientes notan dolor que aumenta en las noches, esa lumbalgia que es en las regiones glúteas y nos estaríamos frente a una sacroileitis. El dolor lumbar, articulaciones que están comprometidas al hacer las diferentes maniobras y tenemos pues algunos signos que vamos a ir viendo posteriormente, como el de la espación torácica que está reducida, ¿no? Dolor lumbar, que es característico, que tiene una duración más de 3 meses, que es en sacroiliacas, en las crestas ilíacas, y aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Del compromiso. Entonces vemos un síndrome entésico periférico. El paciente no tiene el compromiso a nivel entésico, dolor al levantarse y se localiza en la tuberosidad tibial y trocantérica mayor. Este síndrome entésico periférico tiene pues compromiso a nivel de los tendones, ¿no? En las cabezas de los metatarsianos, en el ligamento de inserción espinal, en la fascia plantar, a la base del quinto metatarsiano y el tendón patelar en las inserciones del tubérculo tibial de la tibia anterior. Entonces valoramos todos los puntos de dolor para hacer este mapa, ¿no? Especialmente en el caso del calcáneo, es donde más va a ser afectado. Entonces vemos esos puntos y ya tendríamos el diagnóstico. Encontramos además oligoartritis en los miembros inferiores, coxitis, que condiciona un mal pronóstico, y el dedo en salchicha, que le llaman también una dactilitis, ¿no? Entonces esos son los compromisos que podemos tener en este paciente. Manifestaciones extraoculares, oftálmicas, uveitis anterior en un 25, y ahí vemos que el paciente tiene fotofobia, lagrimeo, visión borrosa. A nivel cardíaco, el compromiso es en un 10%, miren hasta bloqueos, ¿no? Y ectasia aórtica inflamatoria. Pulmonar, encontramos fibrosis en lóbulos superiores pulmonares y ahí puede ingresar el aspergillus, formarse el micetoma que aumenta la disnea y la hemoptisis y nos va a llevar finalmente a un proceso restrictivo y pues compromiso severo. A nivel renal tenemos compromisos de amiloidosis, ¿no? Con proteinurias, un síndrome nefrótico, hematuria, psoriasis en un 20%, compromiso ocular con fracturas, inclusive por la lesión tan evidente que se hace en la C5 y C7, a nivel digestivo, neurológicas, compromiso medular, radiculopatías en L5, neuralgias cérvico-braquiales e intercostales, síndrome de cola de caballo, y a nivel muscular, amiotrófica muscular axial. Manifestaciones articulares de la espondilitis anquilosante, ya pues mencionadas, ¿no? Ojo, pulmones, riñones, corazón, que claro que son un poco más raros, pero sí están presentes.
Estas son algunas imágenes donde vemos la uveitis, las lesiones oculares y la exploración física se tiene que hacer viendo las medidas de movilidad de la columna y tratamientos para poder realizar. Entonces vamos a hacer acá vamos a mostrar algunas de las maniobras que se utilizan para poder nosotros ver si el paciente está respondiendo o no al tratamiento y cómo la hemos encontrado, ¿no? La flexión cervical que nos ayuda en un paciente primeramente de manera que está el cuello erguido, recto, se toma y una distancia de 18 centímetros extendiendo. Cuando va anquilosándose la columna, esa disminución va a ser presente o evidente. Rotación de la cabeza. Hacemos un goniómetro, la rotación, y el valor normal llega hasta un 70%. Entonces vemos que esto va a ir disminuyendo conforme se van anquilosando las vértebras cervicales. A nivel de la pared, colocamos al paciente, ¿no?, con el dorso en la pared de la región glútea y vemos que normalmente nosotros, si no estamos sanos, podemos el occipucio llegar hasta la pared, pero en un paciente con esta patología, como se está anquilosando la columna, cada vez se va separando, ¿no? Entonces la pérdida del movimiento cervical, ¿no? Y bueno, esto no nos va indicando un mal pronóstico, ¿no? El movimiento cérvico-torácico. El trago pared, ¿no? 15 centímetros normalmente, pero en este caso, ya mayores a esto, ya estamos hablando de un paciente que está comprometido. Un valor también que va del occipucio pared que es 0, ¿no? La expansión torácica. Hacemos la medida del tórax, ¿no? A nivel, miren, de las tetillas, no se podríamos decir, de las mamas, y vemos que el paciente pues inspire, toma el aire y se va a aperturar la caja torácica. Más de 3 centímetros es normal, pero en el caso de los pacientes que tienen esta enfermedad, la apertura o la respiración de la inspiración va a hacer que no se expanda la caja torácica, entonces estaríamos con un compromiso a ese nivel. En las mujeres 3 centímetros y en los varones 3 a 5. El test de Schober. En este vamos primeramente a identificar, aquí se ve claramente las espinas ilíacas pósteros superiores. Vamos a tomar una línea, ¿no?, recta hacia dentro de la columna y se traza de aquí para arriba una medida de 10 centímetros. Y se le dice al paciente que haga una flexión anterior de la columna sin doblar las rodillas, con los pies ligeramente separados y se mide, ¿no?, la diferencia que hay. Entonces vemos esta diferencia que hay y debe ser más de 3 centímetros. Y cuando esto está menos, estamos frente a una patología, ¿no?, que está yendo a fusionar las vértebras. La otra también que agarra las crestas ilíacas, ¿no?, y debajo, hacia abajo también. Bueno, acá estamos el test de Schober, la prueba, ¿no? Y se toma la medida y tiene que aumentar, ¿no?, a más de 4. Entonces vemos esto, si no aumenta al momento de flexionar, están anquilosándose las vértebras. La flexión lateral de la columna, ¿no? Es otra de las evaluaciones que se hace, midiendo como, ¿no?, es valor mayor de 10 centímetros. Movimientos de la cadera, ¿no? Igualmente vemos cómo están los movimientos, la prueba de evaluación del dolor, ¿no?, evaluando al paciente que se flexione ligeramente y hacemos la presión en las sacroiliacas y el paciente va a referir dolor. Es una presión directa en las articulaciones. La prueba también nos permite ver la convexidad, la interna, ¿no?, de las crestas, o sea, se hace una apertura o cierre. Mira, está viendo aquí cómo está juntando las sacroiliacas, las crestas ilíacas, y aquí está abriéndolas. Entonces, al momento de hacer esas dos maniobras, hay dolor. La maniobra de Wolfman, también en un paciente de cúbito supino sobre un plano duro, se hace la separación forzada de las espinas ilíacas superiores. La maniobra de Erickson, de cúbito supino en un plano duro, se hace la aproximación forzada. Entonces, también se conoce como esos dos nombres. Y Favere,
que esta es la una que usamos con bastante frecuencia para abrir la articulación sacroiliaca, se coloca la pierna en el lado opuesto, en ángulo, y se presiona la zona como abriendo, y aquí tenemos que tener una limitación, ¿no? O sea, que no se levante toda la pelvis, entonces presionamos en el lado contralateral y aperturamos la pierna sobre la otra. Al abrir hay dolor, entonces estamos haciendo y viendo que hay un compromiso a nivel de las sacroiliacas en la Favere. Foerster, ¿no? La flecha de Foerster, dicen, es la sifosis, ¿no? Dorsal fisiológica que se acentúa. Entonces es como que el hombre estuviera proyectándose hacia adelante con una distancia occipital a la pared del paciente en bipedestación y el apoyado. Parecido, a la occiputio pared, ¿no? La distancia que debe haber al aperturar los maleolos debe ser más de 100 intermaleolo, si aperturamos una pierna de un paciente. Entonces, si está menor, es que también se está fusionando. Entonces, en esas maniobras nosotros evaluamos la articulación sacroiliaca y vemos estas pruebas que me van a decir cómo está la escala de actividad, si hay dolor, si hay actividad, dolor, fatiga, inflamación articular periférica, entesopatía, rigidez y duración de la rigidez, que va de 0 a 10, que nosotros estaríamos ya evaluando, ¿no? Entonces, miren aquí el cuadrito de una versión ya española, que se ha ido modificando, ¿no? Y vemos pues los puntos que les he mencionado y la valoración de cada uno de ellos, ¿no? Cómo está, ¿no? Fatiga, dolor, ¿no? Inflamación, malestar, rigidez. Y bueno, sacamos el promedio y vamos a ver si estamos en buen control o en mal control en este paciente. Existen muchos trabajos, ¿no? En relación a lo que viene a ser la actividad, las combinaciones, para ver los diferentes instrumentos que se puedan utilizar en este tipo de pacientes. Y la evaluación de la capacidad funcional. Hay varios cuadros o varios tests que nos ayudan para esto, ¿no? Evaluación del daño estructural, ¿no? La sacroileitis y sus hallazgos radiográficos en una radiografía normal y cambios aquí que se van a ir viendo, ¿no? Acá grado 1, cambios sugestivos, en el grado 2, anormalidades mínimas, ¿no? De pequeño espacio de erosión y esclerosis sin alteración del espacio, porque están viendo ustedes, se nota todavía el espacio articular. Y el grado 3, donde ya vemos mayor compromiso, anormal, sacroileitis moderada, ¿no? Erosiones, esclerosis, estrechamiento e anquilosis parcial. Y el 4, donde ya es el grado mayor, donde totalmente aquí ya no vemos la articulación sacroiliaca, miren ustedes, ya no se evalúa. Estamos frente al grado 4. Entonces, las mediciones radiográficas vemos de 0 a 4, normal, sospechoso, leve, moderado y grave. En las articulaciones también de la columna y lumbar y cervical. Estas son las imágenes donde vemos en un, ¿no? Análisis anterior de las vértebras. Normal, erosión, esclerosis, ¿no? Como se van, hasta finalmente se produce completa anquilosis. Aquí erosiones, desmofitos y puentes óseos que ya están presentes. En la radiografía, el grado 2, ¿no? Aquí, y vemos grado 3 están pegándose las imágenes, y grado 4 donde ya existe la caña de bambú famosa, ¿no? Que están pegadas las anquilosis. El diagnóstico, hay que hacer una muy buena historia clínica, evaluar si hay compromiso muscular, la lordosis, cómo está avanzando, el pinzamiento y la esclerosis subcondral. Entonces vemos, ¿no? Como el compromiso de las sacroiliacas hasta la erosión o destrucción y la anquilosis que se hace evidente conforme pasa el tiempo. A nivel de la columna, la lesión de Romano, donde hay esclerosis reactiva y erosión en plataforma vertebral, ¿no? La cuadratura que vamos a ver en la columna vertebral con pérdida de la concavidad normal en el borde anterior del cuerpo vertebral. ¿Sí? Ya no hay.
En la tercera, la caña de bambú, ¿no? Donde hay una unión de la columna con sindesmofitos marginales que pueden haber una función de elementos posteriores. Y la última, que es la apariencia en columna en daga, vemos que como una daga, ¿no? La osificación se ha osificado, se ha vuelto dura el ligamento supra e interespinoso, por lo cual se ve como una daga. Vemos cómo son, ven las imágenes de las anquilosis, las lesiones evidentes, el ditch que es diferente, esta es una imagen, ¿no? De la diferente a la espondilitis anquilosante, que vemos esta imagen, y una espondilitis anquilosante con dis también puesta presente, es la distrofia que se presenta a nivel de en las vértebras. Los criterios han variado, se han modificado los criterios, ¿no? Finalmente, lo que nosotros bien vemos en el tiempo, en todos los criterios que han habido, no solo en esta patología, lo que se quiere es mejorar el diagnóstico, es facilitar y llegar a una sensibilidad y una especificidad mayor. Y el diagnóstico diferencial también es importante porque tenemos que ver qué otras patologías podrían estar, ¿no? La Fourier o enfermedad de Fourier, que es el síndrome de Ditch, que es básicamente de tipo una persona mayor, donde no tiene compromisos sacroiliaques, pero sí tiene hiperostosis, lesiones de cera derretida a nivel de la columna. Ese distrofia idiopática o perostosis idiopática esquelética difusa, es el Ditch o enfermedad de Fourier. Muchas veces se puede confundir con la enfermedad mencionada, ¿no? Del espondilitis anquilosante, pero es una enfermedad ósea difusa de estructuras espinales e intraespinales, que tienden ¿a qué? A osificar los tendones, los ligamentos, las cápsulas, ¿no? ¿Y dónde es más frecuente? En la columna dorsal, de 7 a de 11, la cervical y lumbar. Entonces, a nivel de esto, hay un problema idiopático, pero un posible factor por sobrecarga, ¿no? En este caso, la patología es una metaplasia cartilaginosa, entesopática, proliferativa y una reacción perióstica. Un osteofito vertebral osificado para distal de las partes blandas. Afección del tejido perivertebral, los 4 vértebras, una lesión del cuerpo vertebral, articulaciones sacroiliacas, ausencia de anquilosis sacroileitis, ojo, y complicaciones, ¿no? Por lo que va a producir dolor, compresión segmentaria y esa endosopatía de la cresta ilíaca, tuberosidad trocantérica está presente también. Vemos estas imágenes, vamos a evidenciar las lesiones que se evidencian, ¿no? En estas patologías, ¿no? Y el compromiso más grave se va a dar a nivel de la columna cervical, donde vamos a tener un mal pronóstico, es decir, estar presente por las subluxaciones que se pueden dar a ese nivel y llevar a un paciente a tener paraplegia, ¿no? Dependiendo del compromiso. La evaluación y el pronóstico de esta enfermedad después tienen curso lento, con exacerbaciones. Al inicio de este problema el paciente puede tener una vida normal, pero cuando ya tiene una edad mayor va a tener mayor compromiso a nivel de las articulaciones, con un pronóstico bastante malo. Puede en los primeros años avanzar rápidamente y a la anquilosis completa de la columna miden 20 años, ¿no? 20 años para que llegue a una caña de bambú. Ahora, es raro en mujeres, también es presente en mujeres. Y la farmacoterapia y lo que es la terapia actualmente ha evitado que un paciente que esté de esta manera llegue a estar acá, ¿no? Tenemos ahí el tratamiento que de una manera u otra ha ayudado en el tiempo a que esto no suceda, ¿no? El factor de mal pronóstico es que haya compromiso, ¿dónde? En la cadera, ¿no? El dedo en salchicha, que no responda a los AINES, que la velocidad esté alta, que el compromiso a nivel de columna esté ahí presente,
oligoartritis y que sea pues en una persona joven. El tratamiento básico es que mejorar dolor, mejorar rigidez y los efectos tóxicos que los medicamentos podrían proporcionar al paciente. Entonces, el AINE es el medicamento de inicio, el que nosotros utilizamos para estos pacientes. Entonces, tenemos que ver qué tiempo vamos a usar, cuál es la mejoría si es que se presenta. Y estos pacientes, algunos mejoran un 70-80%, pero otro grupo no. Entonces, ahí tenemos que ver pues qué vamos a hacer. Inicialmente se puede, como mencionamos aquí en esta diapositiva, la indometacina es uno de los medicamentos que nos ayuda bastante junto con los otros AINES. Hay diferentes metaanálisis de comparación, tanto los COX-2 con AINES, y para ver si es que hay o no un compromiso o mejoría, que lo que viene a ser el compromiso radicular o axial. En cambio, si es que los AINES no son efectivos, entonces ya tendríamos que pasar a algunos medicamentos como la sulfadalacina, ¿no? Que se ha usado en pacientes que tienen compromiso digestivo y compromiso articular con columna, o sea, axial. Y bueno, en el tiempo nos ha demostrado pues que su afección o su beneficio no es tan claro. El metotrexato y la leflunomida con diferentes dosis puede ser beneficioso, dice, en el caso que fuera compromiso periférico, pero no así en el compromiso de columna. Y los biológicos, el TDF es utilizado para la espondilitis refractaria, un AINE. Tenemos diferentes medicamentos que son biológicos, pero para esto, al utilizarlos, es importante descartar que no tenga alguna otra enfermedad infecciosa como el HIV o el hepatitis B, el hepatitis C. Y para eso tenemos que hacer pues también el uso de este descarte de una TBC, que nos limitaría a poder utilizar el anti-TNF, ¿no? Tenemos el secukinumab, ¿no? Que va a actuar selectivamente a la interleuquina 17, y también sus compañeros expusieron esta parte. Entonces, aquí sería redundar en lo que ya se expuso, ¿no? Y vamos finalmente a pasar a la otra patología, que es la psoriasis. La psoriasis, vamos a dar en otra diapositiva. ¿Me están escuchando, chicos? Ya, ya estamos con tiempo todavía, ¿no? La psoriasis. Acá hay un cantante, ¿no? Que, bueno, ¿qué es la psoriasis? Ya hablaron también sus compañeros, han hablado de la patogenia y todo, ¿no? Una lesión básicamente que inicia a nivel de la piel, ¿no? Como estas imágenes descamativas, ¿no? En placa, ¿no? Psoriasiformes, les dicen. Que un paciente que inicia con compromiso dérmico, que posteriormente compromete las articulaciones. O viceversa, inicia con compromiso articular y después tenemos el compromiso dérmico, pero no es lo común. Es un proceso inflamatorio sistémico que va a causar compromiso dérmico, ¿no? Es decir, recalcándole las lesiones, ¿no? Como vemos acá, que es compleja y heterogénea y nos va a dar a nivel articular dolor, rigidez, trastorno de la sensibilidad, con artritis destructiva, erosiva. Estos cambios que pueden afectar la cápsula, los tendones, los ligamentos y pueden tener un compromiso articular, oligoarticular como preferencia, y el básico que es que no tiene factor reumatoide positivo. La epidemiología varía de acuerdo a las poblaciones, 6 casos por 100.000 personas, ¿no? En la tercera, quinta década de vida, con un diagnóstico de 28 años en un rango de 40 a 52. Hay varios trabajos o estudios que han hecho viendo los criterios, como los criterios de Caspar,
la prevalencia va de 0.1 a 0.2. Posteriormente se vieron que esta prevalencia mejoraba o era diferente en otras poblaciones y relacionadas con la artritis, ¿no? En pacientes que eran, ¿no? Estudio británico de Caspari dice, estimó una prevalencia de esta entre pacientes con psoriasis del 13.8%. Bueno, hay varios estudios de prevalencia, de incidencia de esta patología, asociaciones genéticas que vemos aquí, ¿no? Y con compromiso de qué articulaciones, ¿no? Espinal, compromiso periférico articular. La etiología no se conoce, pero hay causas, ¿no? Causas ambientales sobre los individuos genéticamente predispuestos, como en todas. Es una enfermedad altamente hereditaria que puede afectar un componente familiar, en contraste con la que se encuentra en asociación de alelos, ¿no? Específicos, como la clase 2, la psoriasis, ¿no? Y este, hay una asociación de susceptibilidad de genética, ¿no? De la patogenia de esta patología con el HLA clase 2. Factores ambientales, sí, responsables podrían ser algunos microorganismos presentes, algunos, um, algunas bacterias, ¿no? Como el estreptococo beta hemolítico, como que sí se dice como una reactividad cruzada entre estos antígenos y la presentes en la piel, ¿no? Traumatismos, como el fenómeno de Weber, artritis psoriásica también como un factor vírico que quizás sea el causante de este proceso tan complejo que va a hacer que haya pues este compromiso a nivel articular, ¿no? Entonces vemos aquí la explicación del cuadrito anterior que también sus compañeros han expuesto, ya no hay necesidad de estar repitiendo. La clasificación de esta patología es pues en 5 grupos y eso no ha cambiado, ¿no? Cuando es la oligoarticular, que es asimétrica, la poliartritis simétrica, ¿no? Que tiene pues también factor reumatoide negativo, como decíamos, podría confundirse con una artritis porque es simétrica y poliarticular. La espondilítica, que solo afecta, ¿no? A nivel axial, el compromiso en un 50% con espondilitis o con el HLA-B27, la enfermedad articular interfalángica distal, y aquí tiene cambios unguiales a menudo con compromiso articular bilateral, y el artritis mutilans, que es la forma destructiva de la enfermedad donde prácticamente desaparecen los dedos de la mano, ¿no? Los huesitos. Estudios clínicos de Cohorte de Toronto, que también es un trabajo que se realizó, donde dice que un 15% tiene artritis antes del compromiso ocular, o sea, inicia con la artritis, después aparecen, ¿no? Esto es raro, pero es frecuente, también se presenta en un 15% y total ese valor es importante. 50% de los pacientes tienen dactilitis, ¿sí? Una inflamación de una sola articulación. 35 presentan entesitis, 4.7% infarto de miocardio, 11% diabetes, 32% hipertensión, 20% tienen la enfermedad severa, 17% se puede tener una remisión sostenida y el factor reumatoide está en un 13%, compromisos de poliarticular un 20% y de oligoarticular 14%. Entonces vemos este cuadrito pues que son presentaciones que vemos en los pacientes y que es importante conocer. Los criterios de clasificación, bueno, han variado, pero básicamente los criterios de Caspar nos dice pues que una persona que tiene psoriasis, que ha tenido historia familiar, que tiene compromiso a nivel de las uñas, que son los NAE, los PITI, ¿no? Dactilitis como historia o comentada por un reumatólogo y la radiografía donde vamos a ver compromiso en la formación ósea y todo, y el factor reumatoide que es negativo. Entonces,
Estas manifestaciones clínicas, que son las principales dermatológicas, que nos van a dar esas lesiones, ¿no? Psoriasis vulgar, que es la más frecuente, que tiene una ubicación en superficies extensoras de las extremidades, cuero cabelludo y la región lumbar sacra. Hay también que buscar zonas ocultas, en el ombligo, en los pliegues interglúteos, en la zona perianal, el conducto auditivo externo. Y la relación de esta, que es importante. Vemos aquí esta imagen, ¿no?, de psoriasis, ¿no?, ubicada, ¿no? Y esta patología lo que nos va a producir también es onicopatía psoriásica, ¿no?, estrechamente con la artritis. A nivel unguial de los dedos vemos el pitting, ¿no?, una onicolisis presente como surcos horizontales, hiperqueratósico, subunguial y hemorragia en astilla. La gravedad de esta onicopatía psoriásica y la gravedad de extensión de la afección articular y cutánea nos estaría hablando de algo severo, ¿no? Y las lesiones unguiales también pueden ayudar a un paciente a tener mayor riesgo de producir artritis. Aquí vemos imágenes donde hay dactilitis, o sea, el dedito gordo, inflamado de los pies. Eso no solamente se ve en el pie, también podemos encontrar en las manos. ¿Ven? Este está gordito, una dactilitis. Compromiso articular, artritis periférica, ¿no? Oligoarticular asimétrica, que puede tener a nivel de metacarpo, metatarso, ¿no?, interfalángitas. Dactilitis, ¿no? Entonces, dedo de salchicha en un 30-40%. Engrosamiento de la articulación, la tenosinovitis, ¿no? Y los dedos en pie, también en las manos, que son afectados. Este tipo de dactilitis nos vemos en diferentes patologías y ahí están también la gota. Entonces, sarcoidosis, no solamente es de la artritis, idiopática o en este caso la psoriasis, es presente en otras patologías y por lo cual hay que hacer una muy buena historia clínica. Acá vemos las imágenes, ¿no?, como que la uña estuviera con heridas, líneas y punteado. Acá vemos un punteado que son los pitting famosos que son presentes en esta patología, lo cual hace un diagnóstico, ¿no? Entonces vemos compromiso a nivel de las uñas, inflamación, artritis, asociado a las radiografías donde ya no hay la famosa imagen, ¿no?, cuadradita, no. Entonces los dedos están como, los huesos están como fusionándose en el tiempo. Vemos más imágenes, ¿no? Estos son signos específicos de la psoriasis. Aquí van a ver cómo se va destruyendo el hueso, ¿no? La artritis mutila, donde desaparece todo el hueso. La tenosinovitis, que es el proceso inflamatorio con endosopatía, ¿no? La columna axial, que se presenta con dolor y limitación. Manifestaciones óseas, que es importante el síndrome SAPO, que vamos a encontrar sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteoitis. Característica de estas lesiones psoriasiformes y manifestaciones musculoesqueléticas, el síndrome SAPO, que se encuentra también en esta patología, donde vamos a encontrar psoriasis y espondilitis, que está bien definida también como tal, ¿no? Entonces el SAPO, sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteoitis. La onicopaquidodermoperiostititis psoriásica se ve en las uñas como lesiones onicolíticas, onicopatía alrededor de la falange, con periostitis, puede haber o no artritis. Entonces, las características radiológicas son importantes y eso quiero que graben ustedes, ¿no? Hay erosiones articulares como la pisicopa, así se llama, en las manos y pies, proliferaciones óseas, periostitis, resolución del penacho en falange distal, alteración del alineamiento de las subluxaciones a nivel calcáneo, erosión y proliferación y no osteopenia. Vemos aquí imágenes donde hay la evidencia de las lesiones, erosiones, luxaciones, ensanchamientos. Es evidente en un paciente que tiene esta patología.
Las lesiones en dedo de salchicha, como lesiones, miren aquí las imágenes, periostitis, deformidad en lápiz y copa, ese es el signo, ¿no? Y la falange en marfil, es la mala falange en marfil y lápiz y copa que está presente como signo radiográfico de la artritis psoriásica. Terapéutica, ver, ¿no? Cuál es el compromiso, dónde está afectando, entesis, estesitis, piel, uñas, ¿no? Y ahí el tratamiento va a ir en forma agresiva, mejorando la articulación en su compromiso, ¿no? Demostrándose pues que hay una eficacia también en esta patología del metotrexate, la leflunomida, los algunos biológicos presentes, ¿no? Y bueno, lo que se quiere es todos estos actuar a nivel de la vértebra, ¿no? De evitar que haya progresión de la enfermedad, ¿no? Y la respuesta sea adecuada. Los vemos aquí en los cuadritos, la artritis leve, el naproxeno, la psoriasis, ya lo hemos hablado, el metotrexate, ¿no? Y eso sería todo lo que viene a ser el tratamiento en el día, perdón, de relación a tratamientos y todo eso en esta patología. Ahora, existen pues los otros compromisos. Vamos a revisar aquí, un momentito. No encuentro los otros temas ahora, a ver, esperen un ratito. Entonces, la psoriasis que he tratado. Artritis reactivas. Las artritis reactivas, ¿no? Ya se conocen desde el año 1969, ¿no? Y se pensó pues que este compromiso era causado o es pues no causado por un proceso patológico o patogénico. En el año 1999 se dio expertos determinaron la lista específica de patógenos gastrointestinales y urogenitales que podrían considerarse causales de esta patología. ¿Cuáles son? La clamidia, la yersinia, la shigella, el campylobacter, que son los más frecuentes asociados a la leche coli, la Escherichia coli, el Clostridium, la clamidia, ¿no? Es una lista grande de qué patologías van a tener este compromiso, ¿no? Entonces, es una interacción de diversos factores genéticos y ahí asociado el HLA-B73 y ambientales, que van a hacer una reactividad autoinmunitaria anormal en ciertos patógenos bacterianos, lo cual se llama también como una posinfección. Este término de artritis reactiva o artritis de Reiter, ¿no? Se fue usado desde Reiter como una infección que principalmente era venérea y que tenía pues posteriormente un problema de dolor, una perihepatitis, el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, tipo una infección de gonococo o clamidia trachomatis. Entonces existía posteriormente una artritis reactiva a otros patógenos, en el caso de la fiebre reumática y la enfermedad de Lyme. Entonces, muchos expertos lo que van a hacer es concordar en que al describir como artritis reactiva solo aquellas artropatías inflamatorias secundarias a un proceso infeccioso cuya característica clínica se asemeja al grupo de las espondiloartropatías. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar columna, ¿no? Y sacroiliacas. Después de que hay un proceso infeccioso para que se produzca es variable. Pueden pasar días, semanas, hasta que presenten el dolor articular. Y este es un tipo mono o oligoarticular en miembros inferiores de preferencia.
este triada que tiene es una infección, uretritis y conjuntivitis. Entonces, esos tres aspectos son importantes: la artritis posinfección, la uretritis y la conjuntivitis, que van a tener los pacientes para poder estar designándolo como reactiva. ¿Es rara la enfermedad? Sí. Las prevalencias e incidencias son variados. En Estados Unidos, miren acá, nos mencionan que un 0.6 a 3.1 de casos por 100.000 según el organismo. Hay varios datos que nos dan valores de incidencia, prevalencia, como esta incidencia de artritis de 14 por 1.000 habitantes en Estados Unidos, y bueno, variado de una prevalencia de 30 a 40 por 100.000 adultos. Y en el cuadro ya de COPCOR vimos la artritis reactiva con un 0.05%. ¿Y qué vemos en este paciente? Inflamación asimétrica oligoarticular con un cuadro previo de infección, y los síntomas tienen que tener una duración, y algunos se resuelven a los 6 meses de que el paciente ha tenido su proceso. Entonces, una infección previa de diarrea o uretritis, o sea, genital o entérica, ¿no? Y después de ello se ve una uretritis aséptica. Estas infecciones son silenciosas, detectables inclusive algunas veces mediante pruebas de laboratorio, y no sabía que tenía clamidia, un paciente que después presenta la enfermedad. El pronóstico es variado de acuerdo a la del paciente, ¿no? Que no tenga otras consultaciones. Diversos serotipos de la salmonela, la shigella, la yersinia, el clostridium, el campylobacter han estado presentes. El patógeno genital es más afectado a la clamidia trachomatis y otras bacterias que causan artritis reactiva, como la clamidia, la neumonía, la Escherichia coli, etcétera, que ustedes están mirando. Entonces, una infección que también está presente y es cada vez más frecuente es el VIH, que también, posterior a ese proceso viral, vamos a encontrar una artritis que está presente. Y si eso se asocia al HLA-B27, nos va a dar una mayor o mucho más frecuencia de patología. Los síntomas y signos: artritis. Una artritis típica que básicamente es una oligoartritis asimétrica de inicio agudo, donde afecta a miembros inferiores. El 50% de los pacientes tienen también compromiso en extremidades superiores con poliartritis y articulaciones pequeñas, y con menos frecuencia, es la artritis axial, ¿no? O columna vertebral, o también las articulaciones sacroiliacas. Entonces vemos que estos pacientes con artritis se pueden resolver, inclusive tener el proceso inflamatorio o la entesitis, ¿no? Que puede afectar talones, ¿no? Afectación, inserciones del tendón de Aquiles, de la fascia plantar, donde hay dolor, inflamación, y estos después desaparecen, ¿no? Esta asociación es un 20 a 90%. La dactilitis es una de las presentaciones también, el dedo en salchicha también se conoce, con una reactiva de una clamidia que llega a un 40%. Dolor lumbar, evidentemente también a nivel de columna, que nos indica un proceso inflamatorio, y tenemos aquí una fase aguda o crónica de la enfermedad y otras manifestaciones que no son analizadas hasta la fecha, pero que sí tienen varios estudios corte, como ese trabajo que nos demuestra que en 186 pacientes inscritos en un ensayo clínico, la frecuencia de la afección de los ojos, la piel, fueron aproximadamente un 20 a 15% de estos pacientes europeos. La conjuntivitis que se presenta es la uveitis, ¿no? En menos frecuencia, pero sí tenemos inclusive entre uveitis anterior, episcleritis, queratitis, ¿no? Pero básicamente es una conjuntivitis en un paciente que tenía, pues, al hacerle un raspado, un estudio de la conjuntiva, es lo más frecuente. Gastrointestinales tenemos artritis, uretritis, y el paciente va a tener, pues, obviamente, disuria, dolor pélvico, uretritis, cervicitis, prostatitis salpingoforitis, cistitis. Lesiones orales, ¿no? De la mucosa, lesiones que van a dar indicio de un proceso inflamatorio,
erupciones cutáneas como queratoderma plenorrágico, que son lesiones cutáneas hiperceratóticas en la palma de la planta y plantas y palmas con eritema doloroso. Aquí tenemos el signo del queratoderma plenorrágico que se ve en la derecha. Este es el queratoderma plenorrágico y a la izquierda los nódulos o eritema nodoso. Vemos las lesiones en las uñas, ¿no? Que se asemejan a la psoriasis, pero que estos no son de psoriasis, no son una artritis reactiva. Compromiso a nivel genital, lesiones en la balanitis circinada, ¿no? Manifestaciones cardíacas que son poco frecuentes, pero sí presentes a nivel valvular, pericarditis, ¿no? Y laboratorio, es importante la evidencia de antecedente de una infección. Y vemos reactantes inflamatorios elevados, las pruebas positivas de antígeno leucocitario HLA-B27, sinovitis inflamatoria y anomalías de imagen, ¿no? Compatibles con entes iniciales. Entonces, el diagnóstico es básicamente evaluación musculoesquelética, la evidencia de compromisos extraarticulares, uretritis, diarrea y la falta de evidencia de otra causa que nos pueda dar este proceso, simplemente que se tiene una infección previa que ha afectado a la entesis, el dolor, la inflamación y todos los otros aspectos. Ese pues es el diagnóstico. Entonces, el criterio diagnóstico es, ¿no? De acuerdo a los estudios del Colegio Americano de Reumatología, los grupos de estudio que se han ido haciendo en el tiempo, y lo que primeramente nos van a decir, pues, es los criterios mayores, los criterios menores, y el diagnóstico diferencial tenemos que hacer con todas las otras patologías ya que hemos estado revisando, hasta enfermedades infecciosas, gotosa, ¿no? Entonces, el tratamiento también es variado según el tipo de enfermedad, según el compromiso, y lo que se quiere es que se autolimite, ¿no? La enfermedad sin daño articular. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, hay que abarcar 3 aspectos: infección activa, afectación articular aguda y las posibles manifestaciones extraarticulares. El tratamiento gastrointestinal con antibióticos, ¿no? Y si tratamos una infección, un momentito, chicos, por favor. ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, estoy ahorita dictando clases, te llamo en un ratito, ¿ya? Ya, ya. Entonces vemos pues el compromiso infeccioso, ¿no? Si hay una situación de ese momento aguda, ¿no? Como una salmonela, etcétera, ¿no? Y a nivel genitourinario también, si hay un compromiso de tipo venéreo, y ahí tenemos que tratar la infección, compromiso respiratorio, la utilización de antiinflamatorios, corticoides articulares, intraarticulares o vía oral, fármacos modificadores de la enfermedad, la sulfasalacina, metotrexate, que bueno, se ha jugado mucho la sulfasalacina como uno de los mejores medicamentos, tiene una eficacia mayor cuando hay un compromiso periférico asociado al metotrexate. Hay diferentes trabajos y bueno, usamos hasta 3 gramos. El metotrexate también se usa cuando hay compromiso articular, así tenemos también asociado a biológico o solo, dependiendo de la respuesta que podamos tener. Y si hay resistencia, pues ya tenemos específicamente los biológicos, como el rituximab, el infliximab, ¿no? Básicamente y el anti-TNF, ¿no? El Etanercept, que nos da una muy buena respuesta, ¿no? Inhibiendo el factor de necrosis tumoral. El pronóstico, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo de la duración de la enfermedad, dependiendo del tiempo en que haya tenido la artritis, ¿no? Entonces, y también si hay que compromiso axial, compromiso tendinoso, digestivo, entonces eso va a variar, ¿no? Pero si este paciente tiene un HLA-B27 más, tiene un mal pronóstico. Los pacientes con la triada de artritis, posinfección, uretritis y conjuntivitis pueden tener mal pronóstico si es que presentan una artritis recurrente, si esta no responde, no desaparece, no se autolimita. Entonces, esto es lo que les he traído para hoy día, chicos, bastante extenso el tema.
hemos obviado ya lo que ustedes han expuesto, no quiero ya redundar en lo mismo, ya sé que los grupos previos han hablado mucho y muy bien de las enfermedades, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos para poder responder o continuamos con su compañero y si ustedes desean, esto lo haríamos el día mañana, tendríamos que ver la hora o pasado mañana, ¿no?